El año 2007 nos encuentra celebrando los 140 años del Club Atlético del Rosario. Pensando en aquello de que solo se ama lo que se conoce, vamos a recorrer parte de la larga y rica trayectoria de la institución. El Club Atlético del Rosario fue fundado el 27 de marzo de 1867 con el nombre de Rosario Cricket Club, ya que su objetivo inicial fue la práctica de este juego. Tuvo su primera sede deportiva en el predio donde hoy está el Colegio Salesiano. En 1884, el nombre original de la institución se trastocó por el actual, a medida que se alternaron otros deportes. Los fundadores de Rosario Cricket Club fueron un grupo de inmigrantes británicos que trabajaban en la empresa de ferrocarriles Central Argentino. En 1889 se inauguró el terreno actual del club, sobre Córdoba, frente al actual Patio de la Madera, gracias a la donación de las respectivas tierras por los hermanos Carlos y Eduardo Jewell, más la compra de la porción restante a Echesortu y Casas. Del apellido de los donantes ha quedado el nombre de Plaza Jewell para designar a la sede principal de la institución. El club fue fundador de numerosas y prestigiosas instituciones y participó en la creación de otras tantas. El primer predio deportivo del club estuvo situado en España y Salta. Allí se jugó al fútbol por primera vez en Rosario. Inaugurada la Plaza Jewell en 1889, en el mismo año se aprobó la construcción de una tribuna que recibió el nombre de Grand Stand. Le siguieron la pileta de natación y el edificio construido en madera que se usaría hasta más allá de 1950. El rancho, con sucesivas modificaciones y traslados, es parte del club desde 1945. En 1947 se colocó la piedra fundamental del actual edificio de ladrillos y tejas, que como una postal es la imagen del club ante la ciudad, el país y el mundo. En 1995 se produjo la gran transformación, porque se concretó la compra del predio que fuera sede del Club Nahuel, sobre la ruta entre Rosario y Pérez. Hermoso terreno que vino a cubrir una necesidad imperiosa y que hoy cuenta con canchas de hockey y de rugby, pileta de natación y espacio de esparcimiento para actividades sociales. También se utiliza un terreno en cercanías del denominado Viaducto Avellaneda para entrenamiento. En 2001 se terminó de construir el edificio del gimnasio. En 2005, las instalaciones de Plaza Jewell se remozaron con la inauguración de una tribuna de cemento y columnas de alumbrado que permiten la realización de encuentros nocturnos. Todas estas obras se han realizado y se realizan, en su inmensa mayoría, mediante el voluntario y sacrificado esfuerzo económico de los propios socios, lo cual es prueba irrefutable del amor y espíritu de progreso que en ellos despierta el club. El primer escenario deportivo con el que contó el Atlético del Rosario, esto es, el predio de calle España y Salta, fue donde se jugó por primera vez fútbol en Rosario. La Asociación Argentina de Fútbol organizó a partir de 1900 la Copa Competencia, cuya característica era que se trataba de un torneo por eliminación. El CAR fue ganador de dicha copa en 1902, 1904 y 1905. En 1919 se inauguró en la Plaza Jewell la primera pileta para la práctica de natación en nuestra ciudad. Numerosos deportistas lograron sobresalir en el país y en el exterior. Durante los primeros 100 años, este juego formó siempre parte de las actividades del club, al punto que tuvo canchas de tenis desde antes de 1900. También en esta disciplina se destacaron varios deportistas. Este deporte fue tornándose cada vez más popular. Así, por ejemplo, el Campeonato Abierto de 1975 se inició nada menos que con 800 inscriptos. Posteriormente se fundó la Escuela de Tenis. En ella descolló como profesor el señor Eduardo Imbert. En esta disciplina, el Club Atlético Rosario logró permanecer durante más de 30 años en la primera división de la Asociación Argentina de Hockey sobre Césped.
obteniendo el campeonato de la misma en 1971 y en 1975, y ha dado numerosas jugadoras a la selección nacional. El año 1975 fue de especial brillo para este deporte. En 1993 se realizó una gira de los 3 equipos mayores a Nueva Zelanda con brillante desempeño. Dificultades de todo orden impusieron años más tarde la renuncia a la categoría, pero gracias a clasificar para el torneo de la Liga Nacional de Hockey desde la sucesiva escalada de categorías iniciada en Paraná en 2003, el equipo de primera división del CAR ganó el primer campeonato nacional respectivo en diciembre de 2006. También en este deporte, el CAR ha dado numerosas jugadoras a la selección nacional. El CAR fue uno de los 2 equipos que disputaron el primer partido de rugby que se jugó en Rosario. Obtuvo su campeonato de primera división en 1905, 1906 y 1935. Entre 1973 y 1985 obtuvo el campeonato de primera división de la Unión Rosarina de Rugby en 13 ocasiones consecutivas. La obtención del título por 10 años seguidos figura entre las efemérides rosarinas. En 1986 se obtuvo el ascenso a primera división de la URBA y 61 años después del anterior título nacional, al cabo de un dramático e inolvidable partido que se disputó en la cancha del Club Atlético General San Martín, concretó la hazaña de coronarse primer campeón de la Unión de Rugby de Buenos Aires, aunque compartiendo el título con el Hindú Club. En 1999 fue subcampeón. En 2000, en el Estadio de Buenos Aires, Cricket y Rugby produjo el milagro deportivo de obtener el título de campeón en 3 categorías en el mismo día, frente a un mismo rival, el CASI. El partido final de la primera división fue uno de los más emocionantes y disputados que recuerde la historia del rugby argentino. En cuanto al Campeonato Nacional de Clubes, en 2006 venció en cuartos de final a Universitario de Rosario y llegó a instancias de semifinal. En la preparación y progreso en todo sentido del primer equipo de plaza, fueron de fundamental importancia las giras al exterior. En muchos años, el CAR ha dado jugadores de rugby a la selección nacional, desde comienzos del siglo pasado y hasta el presente. Logros de esta naturaleza fueron y son posibles porque la institución ha tenido en claro la importancia de trabajar seria y esforzadamente con los jugadores juveniles, sabiendo que ellos serán los verdaderos pilares de las formaciones de los planteles superiores. Preparándose en este momento los Pumas para el Campeonato Mundial de Rugby, que tendrá lugar en Francia en septiembre de 2007, integra el seleccionado nacional el jugador Federico Todeschini, quien en su origen vistió la camiseta bordó y celeste del equipo de plaza. Asimismo, desde el año 2000, el médico rosarino y ex capitán del CAR, Daniel Baetti, es entrenador de la selección nacional, cargo que comparte con el señor Marcelo Lofreda. Por último, debe destacarse que el señor Alejandro Risler es el actual presidente de la Unión Argentina de Rugby, siendo la primera vez que preside dicha entidad un hombre del interior del país. El club trabaja para el futuro mediante la organización de escuelas de cricket, hockey, natación, rugby y tenis, y colonia de vacaciones para niños. En lo que respecta al cricket, debe destacarse el desempeño del jugador Iván Longarini, quien integró el seleccionado argentino U19 para competir en la Copa América en 2013 en Toronto, Canadá. No puede soslayarse la mención de los más de 15.000 chicos de novena y décima división que participaron durante 15 años en la realización del encuentro de rugby infantil, cifra que se incrementa si consideramos a otros cientos de jugadores de distintas divisiones que también fueron parte de encuentros e intercambios. Promoviendo su entusiasmo y desarrollando su talento, la institución consolidó el futuro de las primeras divisiones y se aseguró la continuidad de su existencia. Club Atlético del Rosario cumple 140 años y, como todos los clubes actuales, deberá seguir enfrentando muchos y grandes desafíos para consolidar su permanencia en el seno de una sociedad distinta de aquella en que nació y se desarrolló, teniendo siempre presente que todo logro es el fruto de la creatividad y del trabajo. Ostenta para ello su tradición, su solidez,
la claridad con que mira el futuro y los principios a los que sirve, que, aún con el paso del tiempo, conservan plenamente su vigencia. Un siglo con 40, un tiempo soñado, un sueño plasmado.